Le Grand Siècle Français. El Gran Siglo se le denomina a la etapa de la historia francesa del siglo XVII, donde el reino francés se destaca muy perdurablemente en Europa, gracias a su expansión militar, pero sobre todo a su influencia cultural, cada vez más dominante. Tiene culturalmente un cenit en el ámbito literario con Molière y con La Fontaine, artísticamente con Jean-Claude, pero es una época que se caracteriza políticamente por el fin de las guerras por religión en Europa y por el absolutismo monárquico. Esta es la época de la Europa que conocemos en las películas de los cortesanos con pelucas empolvadas y de la música que ahora llamamos clásica. Es quizás el momento más espléndido o quizás también podemos llamarlo exagerado de la gastronomía, donde se llegó a un refinamiento y una exclusividad que pocos nos pudiésemos imaginar incluso con el día de hoy. Muy significativo en esta época fue la institucionalización de las artes a través de la creación de las academias. Así se creó por primera vez en Francia la Academia de las Bellas Artes, la Academia de Arquitectura y eventualmente la Culinaria, donde se agrupaban de manera oficial y académica los más ávidos en los temas culturales y artísticos específicos, dando una forma no solo a lo que se refiere al estado del arte, de la gastronomía, sino a la identidad culinaria de Francia como tal. Porque la academia se encargaba del registro de recetas, de técnicas, así como de evaluar productos y a través de la meritocracia, destacar personajes importantes e influyentes. En el momento, gracias a esta influencia cultural, todos en Europa querían hablar francés, vestirse como franceses, escuchar música francesa, replicar la cultura francesa. Y precisamente gracias a la creación de esto de la Academia Culinaria Francesa, se podía ir a estudiar cómo comer como un francés. Debido precisamente a esta por ser auspiciadores, ¿no?, de las artes muy intensos, muy ávidos, es que se dan las exageraciones propias de la época. Se observa, por ejemplo, la moda del rococó, que es esta moda de los peinados estrambóticos con las pelucas con formas, las mujeres con vestidos excesivamente grandes, maquillaje súper extenso, maquillaje para hombres y para mujeres también. Todo el mundo andaba como en zancos o en zapatos muy altos. Entonces, en el medio de todo esto sucede la personalidad de Luis XIV. Luis XIV, o emperador de Francia, conocido también como el Rey Sol, personifica esta etapa de la supremacía total francesa. También representa la individualidad humanista tan agasajada por muchos escritores franceses de la época. Luis XIV se llamaba a sí mismo el Rey Sol porque su emblema era el sol. Ahora, él eligió el sol porque él quería que sus contemporáneos lo identificaran como el astro, uno más importante, y el astro que da la vida y que simboliza pues el orden y la regularidad. Los cortesanos asistían a las actividades cotidianas de Louis desde que se levantaba hasta que se acostaba todos los días, como si ellos estuviesen contemplando el curso diario del sol en el cielo. Llega a ser hasta ridículo, pero el evento más importante del día, el evento más al cual más honorable, al cual podías asistir en los tiempos de Luis XIV, era ir en la mañana a verlo vestirse. Bueno, a ver a que lo vistieran, porque Louis tampoco se vestía el mismo, ¿no? Entonces, es muy gracioso pensar cómo un solo hombre tenía el poder de implementar modas completas que podían durar años. Digamos que Louis XIV podía ser el influencer original. Louis, como muchos de otros monarcas de su época, eran bastante glotones. Entonces, en el Palacio de Versalles jamás se escatimaba
en disfrutar de los placeres gastronómicos y de hacer eventos gastronómicos y culinarios de muy alta categoría. De hecho, en parte fue un motivo de la caída eventual del Reino de Francia, la deuda ocasionada por todos estos excesos. Los banquetes eran eventos extraordinarios, eventos donde, por supuesto, el centro de atención siempre era el rey, pero en sí consistía en un evento magistral donde se combinaba la comida con la atención, con la música, con el teatro, empleaban las esculturas de hielo, se hacían o se diseñaban estructuras exclusivamente para realizar los eventos en los jardines o en los patios. Siempre se buscaba el más grande esplendor de cada velada y que cada velada fuera completamente única, original, creativa e imaginable. Catherine de Rusia, por ejemplo, contemporánea con Louis, usaba un método que la hizo muy popular en las cenas, donde los platos eran servidos directamente a la mesa desde la cocina que estaba en el piso inferior, con la ayuda de unas poleas y unas correas. Entonces, digamos que los platos aparecían mágicamente al tiempo de cada curso y luego desaparecían de la misma manera. Así los servidores no tenían que molestar tanto, no había el clic-clac de los platos y los cubiertos y qué sé yo. O sea, había un grandísimo interés para hacer que cualquier velada fuera muy especial. Los servidores eran instruidos y comenzaron a ser instruidos o calificados altamente porque debían estar atentos a cada detalle, saber los gustos y pormenores de cada invitado para poder atenderlos mejor, quién era alérgico a qué, o sea, no se te podía terminar de caer el tenedor al piso cuando ya el servidor te tenía colocado el otro. Por supuesto, Louis XIV y sus herederos estaban, digamos que, más pendientes de elegir qué par de tacones se podrían poner esa noche que administrar el vasto imperio que tenían. Entonces, lo que en realidad gobernaban eran los llamados mariscales y los marqueses. Los mariscales, digamos, sean altos dirigentes del ejército. Estos tampoco escatimaban en la manera de comer, porque todos debían comer de la mejor manera, o la manera francesa, como ellos lo llamarían. Entonces todos querían relucir llevando la popularidad alguna receta a favor de la gloria cultural de Francia. Entonces cada uno de estos mariscales tenían a su servicio un séquito de cocineros que lo seguían para arriba y para abajo. Habían mariscales que se habían ganado una medalla por la invención de alguna salsa, pero que jamás en su vida habían pisado o visto siquiera un campo de batalla real. Era común que los mariscales se pelearan entre los servicios de un cocinero u otro, o hubiera como una competencia de quién le pagara más y quién le diera más beneficios a los cocineros. Qué envidia. Entonces, en este contexto de competencia, aparecieron recetas legendarias que hoy por hoy forman parte de la culinaria francesa elemental. Y pues grandes obras, como por ejemplo se inventó el pollo aparado, o la técnica del empanado, mejor dicho, o la salsa bechamel, o el mirepoix, o el bouquet garni. Se inventó también el fricassé. Todos estos son ejemplos de inventos de recetas hechos por o para mariscales. En algunos casos, estas recetas terminaban siendo bautizadas por el nombre de el mariscal que lo impuso o lo presentó a la corte. Tal es el caso, por ejemplo, el mirepoix era del cocinero del barón de Mirepoix, y el de bechamel así, igual. Habían, por ejemplo, otros casos de recetas que habían sido diseñadas para enamorar o para llamar la atención de ciertas cortesanas o de mujeres de la corte populares. Digamos, entonces tenemos el caso de la crème à la Dubarry, que es una crema de puerro y coliflor hecho en nombre de la Comtesse de Dubarry, o los espárragos con salsa holandesa que se llaman asperges à la pompadour, que eso era nombre de o a favor de Madame Pompadour, que le gustaban mucho
espárragos con salsa holandesa. La salsa holandesa no es holandesa, la salsa holandesa fue inventado por un francés, de un mariscal también, que estaba de visita en Holanda y les inventó entonces esta receta maravillosa. Imagínate, es una obra espectacular el simplemente inventarte la salsa holandesa. Y se llamó holandesa por, precisamente en favor del rey que estaban visitando en ese momento. También es el mismo caso de la salsa stroganoff, por ejemplo. La carne stroganoff, que es un plato tradicional ruso, en realidad fue hecho por un cocinero de un mariscal francés que estaba de visita. El uso abundante de la mantequilla y la crema de leche son muy característicos de la gastronomía de esta época, y los detractores de la comida francesa siempre dicen que eso es lo que a la comida francesa le sobra, ¿no? Los usos excesivos de mantequilla y crema de leche. Sin embargo, muchas cosas de esta época perduran hasta el día de hoy, no nada más la importancia de la culinaria francesa y sus estandarizaciones y lo que significa, ¿no?, para la cultura francesa, la comida francesa, sino también pues muchas técnicas fueron básicas de hoy en día, fueron inventadas en ese momento. Por ejemplo, entonces el uso del mirepoix o la concepción de las proteínas ser acompañadas con salsas, eso también es algo muy francés. El fricassé, que lo mencioné ahorita, es quizás uno de los platos franceses por excelencia y es muy sencillo y se inventa en esta época. El fricassé es cualquier tipo de proteína cortado como en bastones, salteados y luego desglaseados con crema de leche. Entonces la crema de leche agarra el gusto de los pegados de la sartén y qué sé yo. Eso es un fricassé. El fricassé generalmente se hacía con pollo, pero se inventó, gracias a la popularidad del fricassé, miles de tipos de fricassé. Cuando no había grandes eventos en los palacios o cuando los mariscales no tenían visitas, lo normal, si estabas solo, lo normal era comer en tu cama. Si no, solías estar entonces acompañado por máximo un grupo como de 6 personas. Las cenas eran, sí, una oportunidad social, pero una oportunidad exclusiva. Las cenas eran grupos pequeños de íntimos, donde en realidad se lograba hacer discusión, jugar juegos. Los juegos de mesa se hicieron muy populares en esa época también. Era muy normal también, o lo común era comer en lugares distintos. Entonces, donde se solía comer eran en los estares, en los jardines o en los solarios. Y el papel de los servidores se hizo muy importante, como dije ahorita. Los servidores, los concierges, los cocineros y los maestros de ceremonia eran muy cotizados. Hay una figura que quizás es el concierge más famoso de la historia. Su nombre es Vatel. Él se hizo famoso por su legendaria habilidad de coordinar los eventos más suntuosos logrados jamás. Vatel fue un concierge de Luis XIV. O sea, él era capaz de convencer de incluso al rey Sol, que literalmente lo tenía todo, de pasar una noche memorable. La leyenda dice de que tal era su obsesión por la perfección que un día tenía un banquete marino y cuando le informaron que el pescado no iba a llegar a tiempo, decidió suicidarse. La verdad es que se suicidó por desamor, ¿no? Es lo que dicen las investigaciones. Aunque muy de seguro, él, cuando tomó la decisión de quitarse la vida, por lo menos estaba muy estresado por el hecho de los pescados. Los voy a dejar a un corto de una película justamente que trata sobre la leyenda de Vatel. Les voy a dejar un pequeño extracto a donde ustedes van a poder observar entonces qué es lo que me refería yo cuando hay un evento o se les diseñó en ese momento eventos que incluían teatro, tecnología, movilización de cosas, la mejor loza, y donde el papel del concierge era muy importante porque por primera vez dirigía grandes grupos de cocineros para elaborar una gran lista de preparados que salían poco a poco, donde la atención y donde el conocimiento del concierge de todos los gustos y todos los requerimientos de cada uno de los invitados para que todo el mundo o sea, la pasara muy bien, es realmente admirable. Ojalá todo el mundo quizás tuviera esa intención. Claro, nadie se va a suicidar porque no llegó el pescado.